¿Qué onda a todos? Bienvenidos a otro podcast más de Zona Básquet. Hoy estoy junto a Manuel Castillo, junto a Alan Agustín, para pues continuar debatiendo respecto a la NBA. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Manuel, ¿cómo has estado? Bien, bien, gracias vos. Ahí contento de que por fin tuvimos una alegría al día de ayer con el estreno del documental Last Dance, que narra la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls en 1998 y hacía falta ver algo que te elevara el ánimo y estuvo muy bueno y ya vamos a hablar de eso, pero ahí resistiendo. Ahora, ese ya va a ser de tarea un tema semanal para Zona Básquet, el documental que van a estar sacando de los Bulls, de Last Dance. ¿Cómo has estado, Alan? ¿Qué onda? ¿Qué onda? En cuarentenado. Y sí, va a ser la única actividad o lo único relacionado al básquet que tengamos en mucho tiempo. Así que va a ser el único tema de conversación en las próximas semanas. Bueno, comencemos entonces porque la semana pasada nos habíamos quedado pendientes con un debate cuando hablábamos de los Bulls. Alan precisamente sacaba a escena el tema de Dennis Rodman y lo mencionaste, lo colocaste como el mejor defensivo en toda la historia del NBA. Yo ya me armé, yo ya investigué, yo ya leí, ya me preparé para esto, estoy listo para recibir a estos dos Lakers acá. Pero a ver, Alan, que se lo comienzo con vos. ¿Quién es el mejor defensivo de la historia de la NBA? ¿Lo mantenés? ¿Dennis Rodman? Lo mantengo, lo dije la semana pasada y lo mantengo. Rodman jugó 14 temporadas, de las cuales las últimas dos podemos ponerlas aparte porque casi no jugó. Entonces, contamos 12 temporadas. De esas 12 temporadas, 8 veces fue nombrado a equipos defensivos, 7 al primer equipo, 1 al segundo equipo defensivo del año. Aparte, ganó 2 veces el premio de defensivo del año y fue 7 veces consecutivas el mejor reboteador de la liga. 7 consecutivas en una época de hombres dominantes y de hombres grandes. Un tipo que no tenía tanta estatura, pero que con corazón, con pasión, lograba ganar y bajar esos rebotes. Y aparte de las estadísticas que son muy buenas, las de Rodman, yo me quedo con eso, con el corazón que tenía, la garra con la que peleaba cada rebote. Y bueno, era un tipo un poquito sucio y eso siempre me ha gustado en los jugadores, tipos como Rasheed Wallace. Pues así era Rodman, peleaba a como fuera lugar los rebotes y también se metía mucho en la cabeza de los jugadores contrarios. Minor, el mejor jugador defensivo en la historia de la liga. Mira, para mí fue algo complicado elegir uno porque los tres estaban en el mismo equipo en algún momento. Para mí esos tres son Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, y por eso tuvieron el mejor equipo en la historia del básquetbol en 1996. No fue por su ofensiva, sino fue por su defensa. Pero sobre esos tengo que elegir definitivamente a Dennis Rodman. Para mí, lo que dice Alan, un jugador de 2 metros de altura, en la época de oro de los postes, de los pivots en la NBA, defendiendo noche tras noche a Patrick Ewing, a Shaquille O'Neal, a Hakeem Olajuwon, a Karl Malone, en sus inicios a Tim Duncan en su año rookie, Kevin Garnett también al inicio, Chris Webber, ya un jugador posicionado. Dennis Rodman tuvo 2 etapas, esa donde empezaba a marcar a pivots, y fue, Sean Kemp, por ejemplo, en las finales del 96, que Sean Kemp era el mejor 4 en ese entonces y lo opacó totalmente en las finales. Y era un jugador que con 2 metros podía detener a jugadores de 2 metros 16 y 350 libras de encima. Y no precisamente por las estadísticas, que son muy buenas, por ejemplo, los rebotes, pero lo que tenía Rodman, es de que hacía fallar tiros a sus jugadores, a los que defendía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él sabía que no podía bloquearle un tiro a Shaq, pero que si a Shaq lo estaba empujando constantemente por abajo, metiéndole el codo, molestándolo, lo iba a sacar mentalmente del partido y no iba a poder producir la cantidad de puntos que producía Shaq o Patrick Ewing, esa parte del juego rudo, el juego de contacto. Y la segunda, la primera etapa de Rodman fue en los Detroit Pistons, cuando él era un 3, era un alero, no era un pivot. Y en ese momento le tocaba marcar ni nada más ni nada menos que a Mike Johnson, a Larry Bird, a Michael Jordan o a Scottie Pippen. Y a los Bulls los tuvieron de hijos prácticamente hasta la temporada 91, con 7 veces consecutivas en los playoffs, eliminándolos, porque Dennis Rodman en su mayoría de tiempo marcaba a Michael Jordan. Luego ganaron una final contra
contra los Lakers, donde Rodman anuló totalmente a Mike Jones. Luego ganaron una final de conferencia contra los Celtics, donde Rodman eliminó a Larry Bird. También todavía marcó bastante bien a lo que fue a Dr. J, a Julius Irving en el final de su carrera con los Sixers. Entonces mirás que Rodman puede marcar todas las posiciones. Marcó un armador que fue Mike Johnson, tal vez el mejor de todos los tiempos. Marcó al mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jordan. Marcó tal vez a uno de los 3 mejores a la posición 3 mejores de todo el tiempo, Pippen. Marcó a Karl Malone, que para mí es el mejor 4 de todos los tiempos, y marcó a pivots de la talla de Shaquille O'Neal, que pueden estar entre el top 3 de los pivots, y los hizo ver mal. Entonces sí, definitivamente Dennis Rodman, el mejor defensivo de todos los tiempos. A ver, yo no le quiero quitar mérito a todo lo que hizo Dennis Rodman. Obviamente lo vimos partidos espectaculares contra jugadores como ya lo mencionabas, como Shaq, como Michael, y definitivamente en sus inicios, cuando mostró el mejor nivel, estamos hablando de un históricamente gran jugador defensivo de la NBA. Pero por favor muestren un poco de respeto para Bill Russell, Minor y Alan, fanáticos Lakers, un poco de respeto para Bill Russell. A ver, yo no quiero definir la grandeza de un jugador por la época en la que le tocó jugar, porque eso no lo define nadie, sino para mí la grandeza es cómo te adaptas a las circunstancias de tu realidad y del contexto en el que estás jugando. Y para mí lo que terminó haciendo Bill Russell durante toda su carrera, estamos hablando de que fue el tipo que hizo el juego defensivo relevante en la liga prácticamente. Cuando estábamos en una época, en los 50s y 60s, donde estaban saliendo jugadores ofensivamente dominantes, históricamente impresionantes como Will Chamberlain, como Jerry West, y que prácticamente este equipo de los Celtics, que sí estaba rodeado de un gran equipo, llegó a tener incluso hasta 8 jugadores Salón de la Fama por ahí de los 60s cuando quedaron campeones. Estamos hablando de Bill Russell, un tipo que se construyó una franquicia alrededor, que fue la cara de posiblemente la dinastía más importante que ha tenido este deporte en una época totalmente distinta, pero hablamos de 11 títulos en 13 años, básicamente. Entonces, el poder construir esa dinastía a base del juego defensivo, con los jugadores que estaban en ese momento, y discúlpeme acá, pero cuando ya hablamos de defensa después de Bill Russell, todos los jugadores que vienen a partir de, lo aprendieron de él. Es básicamente como hablan de corredores en la NFL y hablas de Jim Brown. O sea, fue una época donde todavía no entró en la era del Super Bowl, pero cuando mencionas Barry Sanders, Walter Payton, los grandes jugadores históricos de running backs, no los vas a comparar con Jim Brown porque él fue el parteaguas. Y para mí eso fue Bill Russell en la NBA, el parteaguas del juego defensivo, el tipo que terminó concretando ese gran nivel, ganando muchos campeonatos, ganando 5 veces el MVP de la temporada y 11 títulos en la NBA. Para mí, el juego defensivo de Bill Russell tiene que ser reconocido como el mejor histórico de la NBA porque fue el inicio del gran juego defensivo y los fundamentos para jugar este deporte en esa faceta. Por eso yo creo que Bill Russell tiene que ser el número 1 en ese apartado. ¿Pero contra quién se enfrentaba? O sea, tenía a Chamberlain y a nadie más. O sea, eso es lo que yo opino también, es que estás en una época donde en la NBA no habían jugadores atléticos, habían jugadores pues que tenían un buen tiro de 3 o un buen tiro, bueno, tal vez ni existía la línea de 3, creo yo, en los 60s estaba empezando a existir. Estás hablando como de jump shot, más... Jump shot, exacto. Ya Jerry West se tiraba desde la línea de 3 y a raíz de él fue que se puso la línea de 3, pero hablabas de que Bill Russell para defender lo que tenía que hacer era quedarse abajo de la canasta con las manos arriba esperando que el jugador se acercara para meterle un bloque o agarrar un bloqueo o un rebote, perdón. Y aparte de todo, lo que sí estoy de acuerdo con vos es de que Bill Russell es un adelantado a su tiempo. Era un jugador atlético en una liga donde no había atleticismo todavía. Entonces, obviamente, por eso dominó tanto y resaltó tanto. Pero sin querer entrar en temas raciales o no, definitivamente estamos todos de acuerdo que los jugadores afroamericanos en todos los deportes, como el fútbol americano o el básquetbol, cuando llegaron, le dieron otro nivel a esa liga porque físicamente están mejor dotados para hacer deporte, son mucho más imponentes física y atléticamente. Entonces, sí, Bill Russell un adelantado a su tiempo, pero yo no veo a Bill Russell marcando a Kareem Abdul-Jabbar, a un Shaq, no lo veo marcando a un Shaq, a un Karl Malone, que eran 320 libras de músculo,
con 2,8 metros de altura. Nunca se enfrentó a un jugador así, más que Will Chamberlain, que Will Chamberlain era grande, era imponente, pero Will Chamberlain pasaba tomando y consumiendo drogas todo el tiempo durante su estadía en la NBA. Entonces no podemos decir que estaba en una condición física muy buena. Entonces sí afecta la época en la que jugó Bill Russell. Y para terminar lo que decís, Minor, hay un estudio del 2015 donde el 75% de la liga, de la NBA, es de jugadores afroamericanos, y en el tiempo de Russell había una regla que no estaba escrita, pero que los equipos no contrataban a más de 4 jugadores afroamericanos. Obviamente eso bajaba el nivel. Bill Russell se enfrentaba a jugadores de una categoría inferior, y eso ayudó a que hiciera las estadísticas que tenía. Estaba viendo que en un partido 26 puntos, 27 rebotes y 20 bloqueos, aunque en ese tiempo no se contaban los bloqueos, ya después se hizo el conteo. Sí era un tipo que dominaba, pero creo que sí pesa contra los rivales que tenía. Hay que recordar que entró a la liga en 1956, había 8 equipos, y cuando salió había 14 equipos. Entonces la cantidad de rivales era menor, la calidad también era menor, y sí, la versatilidad de Rodman es un extra. Rodman te cubría en el perímetro, te cubría en la pintura, y eso obviamente Russell no lo podía hacer. Posiblemente, mira, con algo que les voy a mencionar. Vos decías que no veías a Bill Russell marcando a los jugadores que tenía Dennis Rodman por el físico que alguno de ellos tenían. Yo les puedo asegurar algo: si Bill Russell hubiera jugado en la misma época que Dennis Rodman, estoy seguro que hubiera sido más aplicado y que hubiera estado físicamente más a punto para poder enfrentar a esos jugadores, porque la época también lo hubiera determinado y le hubiera exigido más poder subir ese nivel. O sea, si era tan fácil en la época de los 50s y 60s jugar al básquet por todo lo que ustedes mencionaban, entonces ¿por qué no lo hizo cualquier otro que jugaba en esa época? Porque si bien es cierto, o sea, ustedes mencionan, tal vez no había tanta competencia como lo existía en la época de Rodman, pero también habían grandes históricos con los que tuvo que enfrentarse. Eso es lo que yo le decía. O sea, Will Chamberlain y Bill Russell es una de las grandes rivalidades que tiene la NBA. Y si Bill Russell logró llegar a ganar tantos títulos con Boston, llegó a ser tan relevante para la liga, ganando MVPs de la temporada en esa época y hacerlo constantemente durante toda su carrera, yo no veo que eso sea fácil por la época en la que él jugó, porque alrededor de él, o por lo menos en la liga, había muchos otros jugadores que no fueron capaces de ser tan dominantes como él lo fue en su época. Entonces, por eso te digo, si venís a comparar a los jugadores contra los que estuvo Rodman en la duela, y si a ellos los podría marcar Bill Russell, estamos hablando de cosas distintas, porque la preparación física de los 80s, 90s era distinta a la de los 50s, 60s. Sí, probablemente él se pudo haber preparado y con su disciplina y su mentalidad lo pudo haber logrado, pero el hecho es de que estuvo en una liga no competitiva, y Phil Jackson lo dice en su libro. En esa época, en los 60s y 70s, nosotros los jugadores de básquetbol teníamos que trabajar en el verano porque no nos alcanzaba lo que nos pagaban para poder vivir cuando no había temporada, que era julio, agosto y finales, medio mes de septiembre. Entonces ellos, en vez de estarse preparando como lo hace ahora LeBron, que pasa entrenando 3 meses con alimentación y gimnasio para la próxima temporada, a ellos les tocaba ir a trabajar de carteros, de meseros, a mecánicos, plomeros. O sea, tenían una profesión más. Era un deporte casi amateur como lo que tenemos aquí en Guatemala. Y sí, definitivamente eso tiene que pesar, pero tampoco eso le quita mérito a Bill Russell, porque sí, definitivamente, como te digo, fue un adelantado a su tiempo, pero la competencia con la cual él estuvo no daba la talla para que, no se compara con las que tuvo Dennis Rodman en sus tiempos de juego. Es más, yo pongo a Dikembe Mutombo por delante de Bill Russell. Para mí Mutombo es el segundo mejor y Russell el tercero. Bah, pero eso ya, ahí yo pondría atrás de él a Hakeem Olajuwon, atrás de Rodman, pero sí, ahí hay mucha tela que cortar ya, o Karim Abdul-Jabbar, por ejemplo, también. Karim también a Karim se le reconoce mucho por su juego defensivo, pero muchos no toman en cuenta que en 4 ocasiones fue el líder líder de robos, en la liga. Entonces, ese dato no lo sabía, es buenísimo. Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema entonces. Listo. Minor y Alan. Y
los voy a poner en un contexto distinto. Si ustedes les dicen, tienen a todos los jugadores en la historia de la liga, así, a disposición, para armar un equipo donde solo tienen que ganar un partido, ¿cuál es su quinteto titular? O sea, no nos hagamos bolas, el mejor quinteto histórico de la NBA. Voy con Alan. Bueno, es muy complicado porque han existido grandes jugadores durante cada época, pero el mío sería Magic Johnson como armador, 5 veces campeón, daba clínicas en los 80s, era un tipo de 2,6 metros que jugaba como armador, así que tenía la altura, tenía el cuerpo y aparte tenía la agilidad de, qué sé yo, un Steve Nash. El tipo marcó una diferencia de los armadores. A partir de Magic todo fue diferente, así que él sería mi armador. Número 2, como escolta, Kobe Bryant, creo que quizás el mejor jugador o el segundo mejor jugador de la historia. Cuarto en puntos, la mentalidad que platicábamos en programas anteriores, no hay mucho más que añadir de Kobe Bryant, 5 veces campeón. Como 3 pondría Jordan, un poco de trampa ahí. Hay que recordar que Jordan jugó sus últimos años en Washington como posición 3. Tampoco hay mucho que agregar de Jordan, 6 campeonatos y el tipo quizás el mejor de la historia. Como 4, el mejor ala pivot para mí, el señor Tim Duncan. Lo decíamos, no es espectacular, pero el tipo cumplía 19 temporadas en la NBA. Tampoco se le menciona mucho a Duncan como defensivo, pero de esas 19 temporadas, en 15 ocasiones fue parte de los equipos defensivos en una época de grandes jugadores a la defensa, así que Duncan aportando a la defensiva en este equipo. Y como 5, otro que añadiría yo a la lista de los mejores jugadores de todos los tiempos, el señor Karim Abdul-Jabbar. Nunca se le mete en esa conversación del mejor de todos los tiempos. Para mí, debería estar. 6 veces campeón, 6 veces MVP, el máximo anotador de la historia, un gancho impresionante, 20 temporadas en la NBA, el tipo se retiró cuando tenía 42 años y algo que creo yo que lo ha afectado fue que se convirtió al Islam. Era un tipo muy poco carismático y eso obviamente en la NBA pesa, y si no que le pregunten a Michael Jordan, que fue todo lo contrario, y por eso creo yo lo consideran el mejor de todos los tiempos. Pero bueno, ese sería mi quinteto titular. De esos 5 hay algo que tienen todos, y es que todos son ganadores. Ganaron 5 o 6 campeonatos y eso al final de cuentas termina por contar mucho. Y para dirigir pondría al señor Red Auerbach. Bien, perfecto. Muy bueno. Minor, el tuyo. Mira, yo estoy fácil. En 1 pongo a Kobe de 2001, en el 2 pongo a Kobe de 2006, en el 3 pongo a Kobe de 2008, en el 4 pongo a Kobe de 2010 y en el 5 a Kobe de 2012. Campeones. No son mentiras, no, ya hablando en serio. Como número 1, como armador, pongo a Stephen Curry. Para mí, Curry todavía no entra en la discusión del mejor de todos los tiempos, porque para muchos todavía le falta más por lograr. Yo con lo que ha hecho ya estoy totalmente conforme, el mejor tirador en la historia. Además es un excelente asistidor y un excelente penetrador. O sea, te daría muchas opciones. Puede penetrar, puede tirar, puede pasar. O sea, las 3 cosas más importantes en la ofensiva, Curry las tiene. Como 2, obviamente, Kobe Bryant, para mí el mejor encestador en la historia de la NBA, por detrás de Michael Jordan. Yo creo que mejoró los movimientos de Michael Jordan, tenía más recursos porque sabía rebotar mejor el balón, tenía un crossover killer que nunca tuvo Jordan y tenía un tiro de 3, un mejor porcentaje de tiro de 3 que Michael Jordan. Definitivamente creo que por la época Jordan no tuvo la necesidad de aprender a ser tirador de 3. Kobe sí tuvo que aprender a ser tirador de 3, más jugando con Shaq, un pivot dominante que recibía la bola y la sacaba y quedaba abierto un tiro de 3. En la posición número 3 pongo a Michael Jordan, definitivamente el mejor jugador de todos los tiempos. Te da defensa, te da ataque, te da rebotes, te da liderazgo. En el número 4, ahí viene la discusión. Hay tantos buenos 4, Duncan, Karl Malone, Chris Webber, inclusive lo pondría yo. Para mí fue un jugadorazo Chris Webber. Pero creo que me voy con Karl Malone. Creo que Karl Malone es el mejor 4 de toda la historia. Como hablábamos, es el segundo en máximos puntos en la historia de la NBA. Excelente defensivo, excelente reboteador. Y como 5, para mí el jugador más dominante en la historia de la NBA, que es Shaq. Está muy cerca Karim, porque definitivamente Karim tiene que estar en el top.
pero para mí Shaq dominó demasiado la liga, dominó muy bien, es un poder increíble, lástima sus tiros libres, creo que ese porcentaje tan bajo, casi un 45 a veces por ciento por temporada, lo evitó de estar en el top 3 o 4 de los máximos encestadores en la historia de la NBA, pero vos miras a Shaq, era un jugador sumamente explosivo, sumamente dominante, y creo que Karim no tendría nada que hacer con él, ni Bill Russell, ni Will Chamberlain. Así que ese es mi top 5. Mejor Shaq que Karim. Sí, es bien debatible, te entiendo la parte. Definitivamente, si lo miras desde el punto de vista de Lakers, definitivamente fue mejor Karim, ha sido mejor Laker. Karim le dio más al equipo, inclusive le sigue dando, porque Karim fue como asistente de Phil Jackson en los últimos 2 títulos con Kobe, con el 2009 y 2010, cuando los Lakers han tenido un prospecto de un pivot bueno, como por ejemplo Andrew Bynum. Karim ha llegado y le ha dado entrenamiento personalizado, o sea, definitivamente es mejor Laker, pero en la historia yo no veo cómo Karim pueda parar a Shaq, o sea, esas casi 375 libras arrastrándote abajo de la canasta. Karim era un jugador alto, pero bastante delgado, y por lo mismo que mencionabas del Islam, él mantenía el ayuno que hacen en el Islam, no generaba mucha masa muscular, no generaba mucho peso, tampoco lo necesitaba porque no había un pivot como Shaq en esa época, pero si a vos te dejan tirar encima 375 libras de músculo, como lo fue Shaq antes, ahora es de grasa, porque el pobre Shaq ya está... Estás hablando de Shaq 2001. Exacto, donde el bíceps era más grande que la pierna de cualquier mortal, y te deja tirar ese cuerpo encima, ¿cómo lo parás? Sí, porque el Shaq de los 90 hasta Rodman lo paraba. Exacto, sí. Bueno, Orlando lo mirábamos, sí, pero ese Shaq de los 3 anillos y todavía el Shaq del 4º anillo con el Miami Heat, nadie lo podía parar. Es que dominante. Tenía 4 jugadores encima y a los 4 los levantaba y donkeaba el balón y falta y vale. O sea, impresionante. Ustedes que son fanáticos de los Lakers, ¿recuerdan aquella serie contra los Spurs? Fue a principios de los 2000, no recuerdo la temporada específica, pero sí me recuerdo de una serie que tuvieron contra el conjunto de San Antonio, donde simplemente era tan molesto para el conjunto de los Spurs el tener a Shaq debajo del aro, el tener a Shaq en la pintura y no poder hacer nada, que hubieran 3 jugadores alrededor de Shaq y que solo con la corpulencia lo sacara y poder estar con eso y ganar el partido así. Perder un juego de esa forma debe ser como la impotencia, porque simplemente es un estilo de yo soy más fuerte que vos, ¿qué vas a hacer? Y no puedes hacer mucho más por el estilo que tienes. Sí, es que... Y ese equipo que mencionaste de los Spurs tenía a David Robinson y a Tim Duncan, las Torres Gemelas. O sea, Shaq era los Osama Bin Laden de esas Torres Gemelas. Cabal. O sea, no pudieron, era impresionante la fuerza. Entonces, creo que ese factor, fuerza, talento, mejor Karim. Ese gancho, el skyhook, pues, es talento puro. Pero si quieres ganar, es Shaq para mí. Luis, contanos vos cuál es tu top. Bueno, voy yo con mi top. Como base, como 1, voy con Magic Johnson. Yo creo que es el mejor point guard que ha estado en la NBA hasta el momento. La visión que tenía para las asistencias para mí siempre fue impresionante, y además cuando aparecía en playoff dando asistencias todavía mantiene récords, porque tiene el récord en un juego de finales de máximas asistencias que consiguió 21. Mayor cantidad de asistencias en playoff en la historia todavía lo tiene él, y es el único jugador que llegó a promediar al menos 12 asistencias por juego en las finales, y no lo hizo solamente en una ocasión. Para mí Magic tiene que ser mi point guard. Como 2, yo voy a usar como escolta a Michael Jordan, lo voy a poner ahí en sus primeros años. Como alero voy a poner, si tenemos a Tim Duncan como best fundamental, yo considero a LeBron James como best overall. El jugador más equilibrado para poder hacerlo todo. Es un tipo que puede asistir, es un tipo que puede anotar, es un tipo que trabaja en la pintura, que puede tirar de 3. Y si yo tengo un alero que pasa igual de bien que mi base, ¿se imaginan lo que puedo hacer para distribuir el balón con ese equipo? LeBron James tiene que ser mi alero. Luego voy con el 4, con Tim Duncan. A mí siempre se me hizo muy atractivo en los primeros años de Tim Duncan, que muchos lo recordamos a él muy corpulento y demás, pero en sus primeros años, yo lo repito, él era muy delgado y muy ágil para su posición, y el revolucionar ese juego en la pintura con diferentes movimientos para poder llegar al aro, a mí me encantó, y para mí la carrera de Duncan es una de las históricas que hay en la NBA.
Y como centro, ahí es donde yo tenía el conflicto porque estaba entre Karim y entre Shaq. Pero no sé, entre estos dos, yo me voy a ir con Shaquille O'Neal, porque sí creo que la temporada o las temporadas pico que él tuvo durante su carrera, estamos hablando de algo que nunca se había visto y que, como se juega el básquet en esta época, yo no sé si lo volvamos a ver, a alguien tan dominante en la pintura físicamente como lo era Shaq, y ese sería mi quinteto. Pongo a Shaq como centro para concluir mi quinteto titular para ganar un juego. Ese sería. ¿Qué les parece? Creo que la Creo que diferencia de LeBron... Shaq, Dale, Alan. la diferencia de Shaq es que fue dominante por 3 o 4 años y después terminó cayéndose. Karim lo fue por mucho más tiempo, o sea, los 70. Totalmente de acuerdo. Por eso te digo, Alan, para ganar un juego. El quinteto es para ganar un juego. Bueno. No 10 temporadas. Lo pierde Shaq en los tiros libres. No, lo va a perder LeBron tirando el tiro ganador. Bueno, ahí está nuestros quintetos ideales, los quintetos históricos de la NBA. Bueno, por cierto, lo hablamos al principio del podcast, comenzó el documental The Last Dance, que hasta el momento, pues solo lo ha visto Minor. Entonces, Minor, ¿qué te pareció? Lo vamos a ver hoy con Alan seguramente, pero ¿qué te pareció? Impresionante, la verdad es muy revelador. Yo sabía mucho ya de básquetbol en ese entonces, pero desde la parte del juego ya empezaba a entender movimientos, jugadas, a qué estaban jugando los Bulls con el triángulo. Lo que no sabía nada en ese entonces, que tenía 10, 12 años por ahí, era de los temas, por ejemplo, la gerencia general de los Bulls. Me estoy dando cuenta que ha sido o fue muy conflictiva. Jerry Krause, el gerente general, se echó encima a Michael Jordan, a Scottie Pippen y a Phil Jackson con un comentario que hizo que los jugadores no ganan campeonatos, sino la gerencia general es que gana los campeonatos. Eso se nota que Jordan a la fecha lo sigue resintiendo mucho. Jerry Krause ya está muerto. Y el otro tema muy revelador y que yo tampoco sabía y me acabo de enterar es de la parte de Scottie Pippen. Scottie Pippen era para mí el top 5 de los jugadores de la historia en ese tiempo y era pagado como el jugador 122 mejor pagado de la NBA en ese entonces. Inclusive en esos Bulls, Rodman y Tony Kukoc ganaban más que Pippen. Y todo por un mal asesoramiento que le dieron a Pippen de firmar un contrato de 7 años desde 1991 hasta 1997, 98, que era la última temporada. Firmó un contrato demasiado grande antes de su prime. El prime de Pippen llega en 1994, donde sin Michael Jordan jugando béisbol, él queda como tercero en la votación para el MVP y manda a esos Bulls a los playoffs en cuarto lugar sin Jordan. Pierden contra los Knicks, pero lamentablemente, como lo dice el dueño de los Bulls, yo había firmado un contrato con él, el contrato vigente, porque él iba a pagar más y para mí esto era un negocio y tenía que volverlo rentable. Y Pippen queda muy resentido por eso y pudo haber ganado mucho, mucho más dinero de lo que ganó. Pero esa parte de los pesos, la parte más relevante de estos primeros 2 episodios, de ahí cuando ustedes vean esas imágenes de esos partidos, se les va a poner la piel de gallina. Es una emoción increíble de poder verlo otra vez. Hay videos y fotos nunca antes vistas de parte de un equipo de grabación que anduvo con Michael Jordan en esa temporada. Y escucharlo a Michael Jordan, si él hubiera estado en esta época de las redes sociales, sería la persona más famosa en la historia de la humanidad. No solo del deporte, de la humanidad. Jordan se volvió tan famoso previo al internet, previo a las redes sociales, de que en un país como en Guatemala, que no tiene una tradición basquetbolera tan grande, se llenaban bares en la Sexta Avenida de la Zona 1 para ver los partidos de los Chicago Bulls. Después de eso nunca más volvió a pasar. Entonces, y Jordan siempre mantuvo un perfil bastante bajo, algo bien enigmático, algo bien privado. O sea, Jordan era un mito, era un fantasma. Nadie lograba entrar a su casa. No había un MTV Cribs donde llega LeBron James y te enseña tu casa y esta es mi cancha, este es mi gimnasio y todo eso. Y nadie sabíamos nada de eso hasta este momento. Hasta este momento Jordan abrió las puertas de su casa y estamos entendiendo cómo pensaba él, cómo entrenaba él. Muchos spoilers, véanlo, es impresionante.
es entrar a la mente de Michael Jordan como nunca antes lo habíamos entrado. Él ponía una máscara en las conferencias de prensa, prácticamente decía lo que la gente quería escuchar, pero lo que él realmente pensaba lo dibujaba, lo decía entre líneas. Ahora sí lo dice con todo. Vean, muy bueno. ¿Crees, Minor, que este documental, para todos aquellos que no vieron a Michael Jordan, y ahí me incluyo porque cuando Jordan estaba en su prime yo tenía 4 o 5 años, entonces no es que lo haya podido ver o que lo tenga con tanta claridad, pero vos crees que para toda esa generación que no vio a Michael Jordan y que considera en estos momentos a LeBron o a Kobe como el mejor de la historia, se van a disipar esas dudas así rápido después de lo que... Pues mira, hay muchos rumores en Estados Unidos de que Michael Jordan sacó este documental y permitió de que estos videos salieran para acabar con ese debate de que LeBron es mejor que yo. Definitivamente yo creo que ya todos los fans de Kobe y sabemos que Kobe no alcanzó a Michael Jordan. Kobe se quedó atrás, está segundo. Pero sabemos que definitivamente LeBron James no alcanzaba a Michael Jordan y creo que no le va a dar tiempo de alcanzarlo, porque no estoy diciendo que no lo pueda lograr, pero ya a estas alturas de su carrera, esta temporada que no se va a jugar, creo yo, ya es una pérdida total. Pero sí dicen que Michael Jordan sacó este documental para callar las bocas y para decir, hey, miren, por las redes sociales es que LeBron, dicen ustedes que es el mejor, pero no, soy yo, y aquí está la evidencia. Entonces sí, definitivamente va a hacer cambiar muchas mentalidades. Muy bien. Alan, ¿hay algo que querrás agregar? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo y nos tenemos que ir. Contando. Sí, no sé ni siquiera si Jordan alcanzó a Kareem Abdul-Jabbar, pero bueno. Lo que sí estoy de acuerdo es que fue un genio de para el podcast va a ser el mejor jugador de la historia. ¿Saben el tweet de Bill Russell? El tweet que puso ayer. Estoy a punto de sentarme a ver el documental sobre dinastías. Como que si yo no supiera eso. Sí, o sea, sí, hay un gran debate ahí. Creo que ese es nuestro próximo debate. ¿Quién es el mejor de todos los tiempos? Y desconectándose mucha a Netflix a ver estos primeros 2 episodios porque son muy buenos. Yo los voy a ver otra vez ahorita porque son increíbles. Muy bien, perfecto. Con esto nos vamos. Un gusto que haya podido estar con nosotros acá en Zona Básquet. Les repito, estuvo con nosotros Manuel Castillo, Alan Agustín y Luis Pedro Pais. Síganos en nuestras redes sociales que los vamos a dejar siempre en la descripción. Tenga un buen día y nos reencontramos la próxima semana. Adiós.